Hola amigos, buenas tardes. Hoy es martes en el nuevo horario de Facebook Live. Todos los martes vamos a tener un video en inglés a las 11 y en español en la misma tema a las 12. Siempre los martes para que puedan estar conmigo durante el video y hacer sus preguntas y yo puedo contestar en el momento. Como siempre, pueden poner sus preguntas en los comentarios si son para el público. Si es una pregunta privada, puede llamarnos a nuestra oficina en 512-599-8500 o puede mandar un mensaje de text message también a ese mismo número y también pueden poner un mensaje privado en Facebook. Hoy vamos a discutir los 5 errores de evitar para personas que quieren un green card, residencia permanente. Bueno, para empezar, el error más común que yo he visto es el castigo permanente o el permanent bar. Aplica a personas que tienen salidas y entradas aplica a los que llevaban más de un año sin permiso o la Fidel en los Estados Unidos y se fueron y regresaron sin permiso o trataron de regresar sin permiso. Eso se llama el permanent bar. Solo aplica a tiempo en los estados después de abril de 97. Y también puede aplicar, por ejemplo, digamos que no llevaba más de un año antes de irse, pero sí fue deportado. Ordenado deportado por un juez de inmigración. Eso también le da el castigo permanente. Pero no importa la razón por su salida, y si tenía que salir para un funeral de un familiar, esa ley es muy duro y una salida y reentrada sin permiso es muy grave y le da ese castigo permanente y bajo esa ley no hay un perdón disponible. Hay que salir del país por 10 años y luego aplicar para un perdón para regresar. Y he visto muchas personas durante los últimos 12 años que pensaban que iban a poder arreglar por un familiar, por un esposo o un ciudadano más de 21 años. Y después de revisar su historia, yo veo que la persona salió una vez y luego regresó y esa persona no va a poder arreglar. Salidas pueden perjudicar un caso mucho. Pero es un poco complicado cuando alguien lleva ese castigo permanente o no. Como les digo, solo aplica a personas que se quedaron más del tiempo, pues más de un año después de abril del 97 o fue ordenado deportado. Entonces es posible que su primer tiempo fue antes de 97 o que su salida no fue una deportación. Entonces todos que están pensando que ese castigo puede aplicar en su caso, deben llamarnos para que podamos revisar su historia. Porque hay abogados que no entienden esa parte de la ley muy bien. Puede ser complicado en decidir si aplica a alguien o no. Pero en general, muchas entradas o más de 2 entradas sin permiso a los Estados Unidos pueden castigar a una persona y hacerle, ¿cómo se dice? Hacerse no elegible para arreglar por un familiar. En todos los castigos que voy a discutir hoy, normalmente esos castigos no aplican a casos humanitarios, como VAWA, la visa U para víctimas de delitos, la visa T para víctimas de tráfico de humanos, asilo, defensa de deportación. Esos tipos de programas o beneficios tienen sus propias reglas sobre castigos. Estoy hablando hoy sobre residencia permanente por un familiar, ciudadano o residente permanente. El segundo error es decir que es ciudadano de los Estados Unidos cuando no es. Eso es común para personas que trataron de entrar con
un acta de nacimiento de un ciudadano o trataron de renovar una licencia, porque hace muchos años fue posible recibir una licencia en el estado de Texas sin ciudadanía o sin permiso de trabajo. Eso cambió hace no sé cuánto, como 6 o 8 años. Pero hay personas que tenían una licencia y renovaron sus licencias por el sitio de web y marcaron la cajita que eran ciudadanos en los Estados Unidos para no tener que ir y presentar sus documentos. Eso es un false claim de citizenship. También puede ser cuando alguien tiene un nuevo trabajo y quizás tiene documentos un chueco y llena el formulario I-9 en el nuevo trabajo y marcan la cajita que son ciudadanos. También eso puede ser un false claim de citizenship. Normalmente inmigración no tiene acceso a esos documentos, pero a veces los piden. Entonces, si han dicho, una persona mirando ese video ha dicho en el pasado que era ciudadano en un documento o un formulario oficial, deben llamarnos para discutir lo que pasó. Toda la información entre nosotros es confidencial. Tenemos attorney-client privilege cuando tenemos una consulta, entonces pueden decirnos la verdad y les digamos la situación, la realidad de su situación. El tercer error es votar o registrar para votar. Normalmente en mi experiencia eso no ocurre, how would you say, on purpose. Eso es un accidente cuando eso pasa. Una persona quizás estaba en la universidad o en el supermercado y alguien les pidió que si quería registrar para votar y la persona no sabía que no era elegible. Lo importante es que cancelen esa registración lo más pronto que sea posible. Y ese castigo aplica a residentes permanentes. Yo he visto varias personas en mi historia que tenían residencia permanente y por un accidente, sin saber, registraron para votar. Y les tengo que avisar que no deben aplicar para ciudadanía, porque eso lleva a un castigo a registrar para votar. Porque nadie, aparte de ciudadanos estadounidenses, pueden votar en elecciones en los estados, en el local, del estado, estatal o federal. El cuarto error es cometer fraude. Eso puede pasar, estoy hablando de fraude en un trámite con inmigración. No decir la verdad en una entrevista con un oficial o un agente de Border Patrol, quizás cruzando. Puede pasar en una entrevista para residencia permanente sobre historia. Puede pasar en una entrevista de ciudadanía. En decir que nunca he sido arrestada y ellos tienen una historia por el FBI y en ese momento cuando eso pasa ellos dicen apenas usted cometió fraude y no va a poder aplicar para ciudadanía por 5 años más. Entonces es siempre muy importante decir la verdad a oficiales de inmigración. Pero si tiene algo en su historia y tiene miedo de compartir esa información, eso quiere decir que deben discutir su caso directamente con un abogado con quien tiene confianza, no con un notario, no con un amigo que como yo o una de las abogadas en nuestro despacho o un abogado con quien tiene confianza. Es muy importante discutir su historia antes de hablar con un oficial de inmigración o llenar un formulario, porque si marca una respuesta y firma en la caja, en la forma, eso dice que está dando esa información oficial a inmigración y es muy importante decir la verdad a ellos siempre. El quinto error es tener antecedentes penales. No todos van a afectar un caso de inmigración. Por ejemplo, public intoxication o manejar sin licencia normalmente no afectan un caso de inmigración. Cada caso es diferente y esa parte de la ley Crimmigration o la intersección de la ley criminal y la ley de inmigración es muy complicado. Normalmente abogados de defensa criminal necesitan el consejo de un abogado de inmigración antes de aceptar un acuerdo en un caso de defensa criminal. Entonces, si tiene algo en su historia
seguramente deben hablar con un abogado antes de aplicar para un beneficio migratorio. Pero en general, lo que pueden perjudicar un caso son crimes involving moral turpitude, que no tiene, una definición, pero en general son de 4 áreas, ¿ok? De armas, una condena de armas, una condena de robo, theft, de violencia como asalto o violencia doméstica, y que estoy olvidando, y de drogas. En el mundo de drogas hay una excepción para una condena menos de 30 gramos de marihuana, pero solo una. Entonces, las consecuencias de tener una condena por drogas pueden ser muy graves en el mundo de inmigración. Y eso es diferente en el mundo de defensa criminal que en el mundo de inmigración, porque a veces su abogado de defensa criminal ha dicho que va a ser borrado o no es una condena, pero bajo la ley de inmigración sí es una condena. Eso es muy importante, y cada beneficio migratorio tiene sus propias reglas en qué va a perjudicar el caso. Por ejemplo, DACA no puede tener más de 2 misdemeanors o un significant misdemeanor. Para residencia permanente no puede tener un crime involving moral turpitude. A veces hay perdones disponibles. Cada programa es diferente, así que es muy importante revisar su historia con nosotros o con un abogado antes de meter un documento. Hola, Valeriana, ¿cómo están? Espero que todos estén bien durante esa... How do you say raining? Está lloviendo, pero tenemos tornados también. Ok, yo repito, los 5 errores para evitar si quiere una residencia permanente o un green card por un trámite familiar. Primero es tener más de una entrada a los Estados Unidos. Eso es el permanent bar para los que llevaban más de un año en los Estados y se fueron y regresaron sin permiso, o fueron deportados y luego regresaron. Es complicado, debemos revisar si aplica en su caso. El segundo es decir que es ciudadano cuando no es, en un documento oficial con el Department of Public Safety, con un empleador, con inmigración. El tercer es registrar para votar o votar sin ciudadanía. Y eso tiene un castigo por toda la vida. También el false claim de citizenship. Los dos, número 2, número 3, tiene un castigo por toda la vida sin perdón. El cuarto es fraude, cometer fraude en cualquier trámite oficial, especialmente con inmigración. Hay que decir la verdad en inmigración. Y el quinto es tener antecedentes penales, especialmente en armas, robo, drogas o violencia. No incluye haber recibido beneficios públicos en los 5, porque en mi experiencia, normalmente inmigrantes indocumentados no califican para beneficios públicos, no pueden aceptar ayuda del gobierno federal. Y sé que hay muchas personas enfocadas en eso, en la carga pública, pero normalmente alguien no puede recibir esos beneficios y no tienen que tener miedo de recibir beneficios para sus hijos nacidos en los Estados Unidos. Si ellos califican para ayuda, deben aceptar esa ayuda para sus niños. Pero es importante que no cometen fraude. Número 4, en su solicitud para esa ayuda. Hay que decir toda la verdad sobre los ingresos de la familia, la madre y el padre. Si hay los dos trabajando en la familia, hay que decir la verdad y en cuánto ganan. Les recomiendo que sigan aplicando para residencia permanente si califican, porque lo que hemos visto en nuestra oficina es que los casos están moviendo más rápido que antes de la pandemia. Yo pienso que es que están enfocados en los casos que pueden aprobar por correo. Normalmente residencia permanente por un familiar requiere una entrevista
para los en Waco y en Austin hay que ir a San Antonio para su entrevista. Um, pero hemos visto que padres y ciudadanos pueden ser aprobados sin entrevista a veces. Están renovando permisos de trabajo sin huellas, sin una entrevista. Esos son muy rápido ahora. Y también han abrido unas ceremonias para el juramento de ciudadanía. Entonces vamos a ver más ceremonias para ciudadanía en los meses que vienen. No sé cuándo van a abrir de nuevo las cortes, inmigración ni los consulados, nadie sabe. Son extendidos, los consulados no han dicho cuándo van a abrir. Para ahora, para ese momento, el servicio de inmigración está cerrado hasta el 29 de mayo y las cortes, pienso que es hasta la mitad de junio. Solo están procesando casos de los que están detenidos. Todavía pueden pedir salida bajo fianza para los que están detenidos. Eso es todo para hoy. Nos vemos el próximo lunes si no tenemos noticias o emergencias en la semana que viene. Como siempre, pueden poner sus comentarios después del video y contestamos sus preguntas o pueden conectar por mensaje de Facebook. Y por favor, comparten ese video con sus amigos y nos vemos en una semana. Cuídense. Gracias por estar conmigo. Adiós.